La Navidad es un tiempo muy especial, sobre todo para los pequeños, ¿ya? Y ha tomado este matiz de ser especial para los pequeños porque el énfasis que se le ha dado a la Navidad se ha alejado un poco o bastante de lo que es el sentido original de la misma. El otro día me decía mi nieto, faltan 4 días. Me decía, ya, es muy expresivo el Lucas, ya faltan 4 días, decía. A propósito, los niños pueden salir a su clase, los padres ahí pueden permitirle que ellos vayan a su clase y lo están esperando las tías ahí en las salas de la escuela dominical. Pero para los niños es una fecha importantísima, ¿ya? Ahora, el verdadero sentido de la Navidad se ve a la vez empañado por ser días festivos y también de compras desenfrenadas, días también que se utilizan como días de vacaciones y es en resumen muchos gastos en dinero, ya sea de regalos, paseo, comida y todo lo que conlleva. No es que estemos en contra de reunirnos como familia y promovemos ese tiempo de familia. La cena también de Navidad es algo también especial, íntimo ahí en cada hogar, ¿ya? Especialmente para quienes somos vegetarianos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué es más vegetariano que comerse un rico trozo de carne, ¿no es cierto? Porque ese animal se alimentó solo con hierba, ¿ya? Con pasto. Entonces, sí, participamos de eso también, ¿ya? Bueno, la verdad es, dejando de lado un poco la broma, debemos ir a la Escritura para encontrar en ella el sentido original de esta celebración. Y al ir a la Escritura, no me refiero solamente a ir allí al principio de los Evangelios, sino trasladarnos muchos años más atrás, ¿ya? Vamos a ver unos escritos del profeta Miqueas y también de Isaías, que fueron redactados 700 años antes de la venida de Cristo. Son profecías, ¿ya? Una profecía que viene de parte de Dios a través de estos 2 profetas que le he mencionado, y una profecía en la Biblia, o un profeta en la Biblia, es alguien que comunica un mensaje a los hombres de parte de Dios. Dios hablando a través de esta persona para comunicar a los hombres su voluntad, para comunicar sus propósitos, sus deseos para con las personas, ¿ya? Entonces nos dice allí la palabra en Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿ya? Concordamos de que la fecha más certera, según los estudiosos que dicen que Jesús nació, no debería ser en diciembre, sino que debería ser entre abril y mayo, ¿ya? Pero esta es una controversia que dejamos para quienes quieran discutir acerca de ello, y discusión que para nada acerca a lo que es la esencia de la Navidad. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico, es un hecho innegable que vino a partir o a dividir los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. O sea, marcó allí el desarrollo de la historia humana,
¿ya? Como le decía, 700 años antes del nacimiento de Jesús, se anuncia esto, se profetiza de que Jesús iba a nacer en Belén de Judá. Belén de Judá era una pequeñísima aldea, y quienes conocen todavía el lugar aún consideran que es pequeña, pero en ese tiempo era una localidad insignificante, de donde José y María eran originarios de allí, eran oriundos de ese lugar. Pero era tan pequeña, tan pobre, que era una ciudad despreciada, que los mismos sacerdotes decían, ¿de Belén va a salir algo? ¿Ya? Entonces tuvieron que María y José emigrar desde allí, y se radicaron en el norte, en Nazaret, donde ellos vivían, por buscar mejores condiciones para su economía. Pero en ese tiempo hubo un censo allí en la zona, en todo el imperio, y el César ordenó este censo y establecía como norma que las personas, para ser registradas, tenían que regresar al lugar de origen, de donde ellos eran. Y por eso tuvieron que trasladarse, ¿no es cierto?, para venir nuevamente allí a Belén a censarse. Y fue allí entonces donde nació Jesús. O sea, el cumplimiento de la profecía requiere también que un emperador pudiese decretar un censo para que el Dios de la historia, interviniendo en esto, y se cumpliese allí la profecía del nacimiento de Jesús en Belén, ¿ya? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Israel, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahí se cumple la profecía esta 700 años antes. Ahora, ¿quién es el niño anunciado? Porque hasta el día de hoy se celebra al niño de Belén, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que tenemos nosotros que pensar que ese bebé se desarrolló, creció y cumplió un propósito, ¿no es cierto? Pero primero veamos quién es en esencia, la naturaleza de ese niño anunciado allí que iba a nacer en Belén. Dice aquí el profeta, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en esto ya encontramos un contraste en lo que es nuestra experiencia o nuestra realidad personal. Cada uno de nosotros un día fue concebido en la unión del esperma y el óvulo, y desde allí se gestó la vida por decreto divino. Dios puso inicio a nuestra existencia como seres humanos. Desde antes de esa gestación no existíamos, ¿ya? Allí comenzó nuestra historia personal. Desde ese momento en adelante, la vida se fue desarrollando, gestando allí en el vientre de nuestra madre, hasta el día en el cual vimos la luz, en el día en el cual nosotros nacimos a esta tierra. No teníamos existencia previa. Pero ¿qué dice acerca de este niño que nació allí en Belén? Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, estamos hablando aquí de alguien particular, de alguien singular, que no comienza su existencia como es común a todos los seres humanos, a nosotros incluyéndolos, ya no es así. Porque él, como dice acá el profeta, viene desde la eternidad. Este niño no tiene principio en la eternidad pasada. Siempre ha existido, siempre ha sido, ¿ya? Solamente ocurre allí el milagro de la encarnación. No digo reencarnación como algunas religiones postulan, no.
encarnación. Está hablando del hecho de la preexistencia de alguien que luego toma forma humana en el vientre de María para experimentar el nacimiento allí en Belén de Judá. Cristo, el Mesías y Salvador, ya existía desde la eternidad, ¿ya? Ahora, veamos la profecía de Isaías. Recién la cantábamos, ¿no es cierto? O la cantaban nuestros hermanos ahí. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, ¿ya? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, quien fuera contemporáneo de Miqueas, también escribe o profetiza esto 700 años antes de Cristo. Y inspirado por el Espíritu Santo, porque los profetas profetizaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la revelación del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, le otorga nombres a este niño, ¿ya? Nosotros hoy fácilmente podemos identificar a este niño, porque en el capítulo siguiente dice, y la Virgen concebirá, ¿ya? Y dará a luz un hijo. También es una profecía que está en Isaías capítulo 7, verso 14, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de este niño, ya este niño que es nacido, nosotros lo identificamos ¿con quién? Con Jesús, ¿no es cierto? Ya lo identificamos con el Señor Jesús, porque es una profecía que nos habla del Mesías venidero, del Salvador, ¿ya? Entonces, la única forma de explicar estos nombres en el cual se identifica al niño anunciado es que está hablando de Dios mismo. Ponga el versículo nuevamente, por favor, hermana querida, ¿ya? Mira, ahí están los nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es posible llamarle a un niño de esa manera? ¿Ya? Padre eterno. Jesús nunca fue padre en la tierra, ¿ya? Pero aquí lo que está haciendo el profeta, está diciendo, este niño que nacerá es particular, es singular, porque no será concebido por la unión de hombre y mujer, porque será una virgen la cual dará a luz, y está hablando de una virgen que nunca conoció varón, ya nunca tuvo intimidad sexual con un hombre. Entonces está hablando de que la virgen concebirá. ¿Y cómo concebirá? Como le dijo el ángel a José, el Espíritu Santo, o a María le dijo, vendrá sobre ti. Y el santo ser que concebirás, ¿se da cuenta? Entonces allí hay una unión entre lo divino y lo humano, para encarnar allí en el vientre de María a quien sería el Salvador y el Mesías. Pero al ver estos nombres que están acá, no hay otra explicación que es atribuir a este niño la deidad. O sea, está hablando de que Dios es quien se hace carne para venir y habitar entre nosotros. Entonces, la Navidad, si lo vemos ahora de esta forma, está permitiendo que este mundo experimente la visitación no de cualquier niño, sino de Dios mismo entre nosotros. Admirable. La gente dice, cuando desarrolló su ministerio, se admiraba de su doctrina,
se admiraban de su carácter, se admiraban de sus respuestas, de sus palabras. Sí, porque Él sobresale. Él no es una persona común y corriente. Él es, como dice la profecía y en el Antiguo Testamento, señalado entre 10,000. Hoy podemos mirar a Jesús y podemos ver su singularidad. Podemos ver que Él sobresale. Podemos ver su amor expresado en las acciones que beneficiaron a muchos y hasta el día de hoy siguen bendiciendo la vida de millones en esta tierra. Él es admirable. Él es consejero. Consejero. ¿Cuántas veces hemos estado en necesidad de un consejo, de una palabra? Tenemos que tomar una decisión y nos encontramos allí en una encrucijada. ¿Qué decido? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué carrera escojo? Dicen los jóvenes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Será esta la persona indicada? ¿Será esta la inversión correcta? La vida está llena de decisiones. Y lamentablemente muchas veces tenemos que dolernos y arrepentirnos por las decisiones que tomamos. Bueno, este niño que nació en Belén, que luego creció y para ser el Mesías, es también el verdadero y mejor consejero que el hombre puede encontrar. Cuando permitimos que nuestra vida esté bajo su guía, esté bajo su dirección, cuando nos damos el tiempo para preguntarle a Él, Señor, esta es la decisión que debo tomar, entonces vamos a ser encaminados allí. Y lo cierto es que rara vez vamos a equivocarnos, porque va a ser Él el que nos guía. O cuando la gente viene a uno como pastor y le dice, pastor, ¿qué me aconseja en esto? ¿Ya? Quiero decirle que no usamos el don de cachativa. ¿Ya? Yo creo, yo me imagino, yo cacho que puede hacer tal cosa. No, no usamos eso. Lo que siempre intentamos hacer como pastores es, mira, tienes que ver esto, mira lo que dice la palabra. Mira este principio bíblico, mira cómo puedes tú tomar esta decisión viendo la palabra. Espera en el Señor, deja que Él te guíe. Siempre va a estar ese consejo para que tomemos las mejores decisiones. Él es el consejero, es Dios fuerte, Dios fuerte. Mire, qué claridad dice Isaías hablando de este niño, de que Él es el Dios todopoderoso, en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza, podemos descansar en Él, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la angustia. Dios estará presente para guiarte a través de la tormenta y poder llevarte a un lugar seguro. Porque Él es Dios fuerte, porque lo que es imposible para nosotros los humanos, para Él es posible. ¿Ya? Él también es Padre eterno. Padre eterno. Jesús dijo, no les voy a dejar huérfanos. Uno de los mayores sentimientos con lo cual lucha el ser humano es con la orfandad, es con el sentirnos solos, es con el sentirnos a veces incluso desechados por otras personas. Pero Él es Padre eterno. Sus brazos siempre están abiertos. La muerte de Jesús en la cruz fue con los brazos extendidos, porque Él había dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él había dicho, si están cargados, cansados, trabajados, agobiados por las circunstancias de esta vida, vengan a mí, porque yo les doy descanso. Él es Padre. No es como un padre. A veces, una vez un misionero le estaba predicando a un muchacho allá en las playas de Australia, un hippie, le estaba predicando y le hablaba del amor de Dios. Y el muchacho le pregunta, ¿y cómo es Dios? El misionero con mucho entusiasmo le dice, es como un padre. Y le demudó, le cambió el rostro al hippie. Y le dijo, no quiero a tu Dios. No quiero a tu Dios, le dijo. Y le pregunta después, ¿pero por qué?
Y enojado le dice, tengo un padre que fue violento, un padre que maltrató a mi madre, que violó a mi hermana, y no quiero un Dios así, le dijo. Bueno, lamentablemente, una de las mejores estrategias de Satanás para desvirtuar, para pervertir la imagen de Dios, es justamente a través de la mala imagen de algunos padres que no se portan como tal. Pero Dios no es como un padre. Él es Padre. Él es Padre. Y todo padre, toda madre debería buscar en Dios el cómo poder ser padre también para sus hijos. Él es Padre. Y Él no quiere que vivamos bajo ese espíritu de orfandad que atormenta el corazón, bajo ese sentimiento de soledad, ese sentimiento angustiante que aflige, que roba la paz en el interior. Y Él es, como dice también allá, príncipe de paz, en un mundo convulsionado como el de hoy, en un mundo tan acelerado como el de hoy, o en un mundo con tanta violencia como la que tenemos hoy, necesitamos al príncipe de paz gobernando nuestros corazones. Amén. Es innegable el hecho de que los discípulos de Jesús reconocieron a Jesús como una persona especial, singular, única. Mire lo que dice Tomás, Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Qué había dicho Tomás? Si yo no meto mi dedo en la herida de sus manos y mi puño en su costado, no voy a creer que Él resucitó. A la semana siguiente Jesús, estando los discípulos todavía encerrados, se pone en medio y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Mete tu dedo, mete tu mano, le dijo. Y ahí cae postrado, arrodillado, y dice, Señor mío y Dios mío. Mire, no estamos hablando acá de gentiles, de gente pagana de ese tiempo, que cualquier cosa para ellos era un dios, un árbol, el sol, ¿no es cierto?, una montaña, una persona como el emperador, una imagen, ¿ya? La verdad que han pasado 2000 años y la gente no cambia, ¿no es cierto? Ya hasta el día de hoy la gente practica el paganismo. Estamos hablando de judíos, donde la cultura de ellos, el pensamiento arraigado religioso, era que había un solo Dios, y que ninguna imagen, ninguna persona podía ser reconocida como Dios. Dios es el único Jehová, el Dios verdadero. Entonces estamos hablando acá de un judío que se postra ante alguien, una persona que él ya conocía por tiempo, y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque él está ante la evidencia innegable de que está frente a una persona singular. Y esa persona singular no puede ser identificada sino como Dios mismo. Tomás hace eso porque reconoce a Jesús como Dios. Mateo 14:33. Estaban los discípulos allí, ¿no es cierto?, en la barca, dice. Entonces los que estaban en la barca estaba en medio de una tormenta, ¿ya? Y Jesús se para y con su palabra de autoridad detiene la tormenta, se acaba el viento y el mar queda calmo. Y dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús, mire, para que usted vea cómo pensaban los judíos,
cuando Jesús le dice a los líderes religiosos que Él es el Hijo de Dios, en la primera ocasión tomaron piedras para matarlo, para apedrearlo allí, muerto por lapidación, porque esa era la sentencia del Antiguo Testamento ante alguien que decía una blasfemia. Luego, en el juicio a Jesús, Jesús le dice: verán al Hijo de Dios. Y rasgan sus vestiduras y dicen: ¿qué más prueba queremos? Si este se ha hecho semejante a Dios. Entonces, para los judíos, alguien que dijera que era el Hijo de Dios, está diciendo: este es igual a Dios. Mire lo que le dicen los discípulos: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y se postraron ante Él, adorándole, reconociendo su deidad. Pablo, cuando le escribe a su discípulo Tito, allí en el versículo 2, verso 13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué más claro, no es cierto? Esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo, que era un erudito, un estudioso de la palabra, él reconoce en Jesús a Dios mismo, al único y suficiente Salvador. Vamos ahora a otro de los discípulos directos de Jesús, a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ya? El mismo Pedro que estuvo con Jesús 3 años, no duda en reconocer el carácter de Jesús como el Dios verdadero. Entonces estamos hablando de este niño particular, singular, único y especial, que no es concebido como fuimos todos, cada uno de nosotros, por la unión del esperma y del óvulo, y fue allí concebido en el vientre de una madre. En el caso de Jesús, nos dice que Él, siendo Dios desde la eternidad, Miqueas dice que sus salidas son desde la eternidad. O sea, estamos hablando de la preexistencia de Jesús. Antes de venir a esta tierra, ya Él existía desde la eternidad. Pero no existía como un ángel allí, sino que Él existía siendo Dios mismo, creador, sustentador y de quien emanan todas las cosas. Él es el Dios verdadero, que se hizo hombre por amor a nosotros y vino a esta tierra. ¿Con qué propósito Él vino a esta tierra? Leamos Lucas, por favor, capítulo 2, verso 8 al 11. Y había pastores, dice, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tiene que haber sido tremendo. O sea, imagínese usted, póngase usted en el lugar de esos pastores allí. Ya están cuidando sus ovejas en la noche y de repente todo se ilumina en la oscuridad de la noche. Y aparece un ángel majestuoso allí. Y lo primero que les dice: no tengan temor, porque estaban aterrados estos pobres hombres. ¿Ya? Entonces, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, esas son las buenas noticias, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Piensa en esto, por favor. Si Dios, en su infinita bondad,
en su tierna preocupación por la humanidad, Él piensa que necesitamos un Salvador. Él piensa que necesitamos un Salvador los hombres. Porque esto es una iniciativa divina. No tiene nada que ver con algo que yo haya creado, diseñado o inventado. Es Dios quien envía a su ángel allí a anunciar a María y decirle: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el santo ser que concebirás, le dice. Y luego viene el ángel, otro ángel, a decirle a los pastores: ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, Efrata, la más pequeña, la olvidada. Ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Él tuvo la iniciativa, viendo nuestra real necesidad de que nosotros necesitamos un Salvador. La verdad es que es insensato ignorar la necesidad de un Salvador. Nosotros que con nuestras limitadas capacidades no alcanzamos a percibir la real necesidad que tenemos como seres humanos. Logramos identificar otras necesidades materiales, y para eso trabajamos, nos esforzamos, dedicamos mucho tiempo de nuestra vida para esas necesidades materiales, porque queremos suplirla, porque somos responsables en eso, con la familia y todo lo demás. Necesidades emocionales, si queremos encontrar a nuestra media naranja, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque hay necesidades emocionales. Vemos las necesidades que hay en nuestros hijos y los amamos y los apapachamos a nuestros hijos y cubrimos sus vidas. Porque hay necesidades en nuestra vida. Pero la verdad es que la mayor necesidad en nosotros los humanos es que necesitamos un Salvador. Esa es la mayor necesidad del ser humano. Necesitamos de un Salvador. Primero, que nos salve de nosotros mismos. Sí, porque imagínese usted y piense, ¿cómo sería vivir con usted? ¿Ya? Siempre culpamos a los demás. No, me cuesta vivir con esta persona. No sé para qué el pastor me puso aquí en esta casa iglesia, porque está esta persona. No, piense por favor, cuán difícil es para los otros vivir con usted. ¿O no? ¿O usted un pan de Dios? Haga el intento de vivir con usted mismo. A ver si se soporta. A ver si se aguanta tanto como espera que los otros le aguanten. No le pegue coazo ahí en la costilla, por favor. Ya. Pero sí, necesitamos ser salvados de nosotros mismos, de las cosas que nos atan, de las cosas de las cuales hemos por años luchado para librarnos de aquello. Cosas que hemos visto cómo se repiten de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros. Y luego empezamos a ver a nuestros hijos cuando crecen. Nos atan, cosas que nos atan en nuestra vida. Ya sea vicios que comenzamos a experimentar con ciertas cosas. Y por tiempo las controlábamos. Pero ahora esas cosas terminan controlando nuestra vida. Vicios, tabaco, alcohol, drogas, pornografía, inmoralidad.
vicios que atrapan el corazón de la gente y que terminan enfermando al individuo y a quienes están alrededor también. Pero no es que sea una enfermedad en sí. El vicio nos enferma, pero el vicio es una atadura que atrapa el corazón del hombre, impidiendo que pueda vivir en libertad. Cosas que nos atan, como nuestro mal carácter, ¿no es cierto? Y somos como pasto seco. Con una pequeña chispita, ¡pum!, encendemos rápidamente y reaccionamos. Y después que pasa la erupción, viene la calma. Me desahogué. Pero ¿cómo están los que sufrieron la lava del volcán? ¿A los que le cayeron las rocas incandescentes allí sobre su cabeza? Claro, tú ahora estás calmado. Sale puro humito así, inofensivo. ¿Ya? Pero ¿cómo quedan los demás alrededor? Un mal carácter daña profundamente a los que más amas. ¿Qué decir de las malas actitudes, del orgullo, ¿no es cierto? Oh, que nos cuesta a veces reconocer cuando nos equivocamos, que nos cuesta admitir, que nos cuesta pedir perdón o perdonar también, que es parte del orgullo. A mí nadie me hace lo que este me hizo. ¿Ya? Orgullo. Estamos propensos a aquello, o la depresión, las amarguras que atormentan también nuestra vida. ¿Para qué decir de la avaricia? La avaricia, la codicia. Oh, si lo tiene, yo también quiero tenerlo. No puedo yo demostrar menos. Tengo que tener aquello. Si se compró un televisor de 60 pulgadas, voy a tener que ampliar la casa para comprarme uno de 100 pulgadas. ¿Ya? Competimos porque hay avaricia y codicia en el corazón nuestro. ¿Cómo es posible que mi vecino cambie el auto todos los años? Yo soy hijo de Dios, profetizo, declaro el auto nuevo. Allá con esa basura. Temores, vergüenza que nos atrapan, etcétera. Pero ¿sabe? El mayor problema de todos y causante de todos los males es nuestro pecado. Eso es, ese es el mayor problema de todo. Y ese es el que origina todos estos males y muchos de los que no mencioné también. ¿Ha pecado usted alguna vez? Porque algunos piensan que no pecan. No, pero mis pecados no son tanto como lo del otro. No, la verdad es que el pecado es un problema serio. Y es un problema real. Y es un problema que trae nefastas consecuencias. Si usted piensa que su pecado no es tan grave, piense que por un solo pecado Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. No crea que Dios va a pasar por alto su pecado. No crea eso. Él es Padre bueno, Dios eterno, todo lo demás, pero no va a pasar por alto la injusticia. Jeremías capítulo 13, verso 23. Mire lo que dice ahí. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? No puede. ¿Ya? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? No puede. Va a nacer con esas manchas, parte de su naturaleza. Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Es imposible
quitar la tendencia hacia el mal, porque el corazón del hombre está contaminado por el pecado. Ahora, solo así es la naturaleza humana, no es de otra forma. Toda persona en sus cabales sabe que esta sentencia es verdadera. Sí, ¿podríamos negar esta realidad? No, porque eso es nuestra naturaleza que nos inclina al pecado. Ahora, ¿cuál es la sentencia para el pecado de la humanidad o para el pecado personal nuestro? ¿Cuál es la sentencia? Hay dos allí, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Dice la de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ningún derecho que usted exija ir a la presencia de Dios porque hemos pecado, destituidos de la gloria de Dios. Y la otra sentencia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y no solo está hablando de una muerte física allí, sino que está hablando de muerte espiritual. Y no habla de una muerte solo temporal, sino que habla de muerte eterna. Eterna separación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿necesitamos realmente un Salvador? Claro que necesitamos un Salvador. Claro que necesitamos alguien que nos libre de nosotros mismos. Claro que necesitamos un Salvador que rompa las ataduras del pecado. Claro que necesitamos un Salvador que libere nuestra vida de todo lo que son los vicios. Voy a apagar esto. Este otro es. Son dos. Ya. Claro que necesito un Salvador que me libere de mí mismo y que me libere de la esclavitud del pecado. Porque solo entonces, cuando yo rindo mi vida a Jesús, abro mi corazón y reconozco que le he ofendido a Él, reconozco que me he alejado de sus caminos, que he ido en pos de mi propio corazón, mis propias decisiones, he buscado el placer lejos de Él. Cuando reconozco eso, entonces Él toma mi vida, rompe la atadura del pecado y me encamina ahora en una vida nueva, transformando paulatinamente mi corazón, cambiando mi vida de manera progresiva, poco a poco, Él va cambiando mi vida y va realizando cambios verdaderos y cambios permanentes en mi vida. Solo Él puede hacerlo, porque Él es Dios fuerte, Dios todopoderoso. Solo Él puede ayudarme a tomar mejores decisiones, porque Él es consejero. Él tiene el consejo que yo necesito para guiar mi vida. La Navidad es un hermoso tiempo que nos recuerda que Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros. La Navidad no es perpetuar el recuerdo de un bebé que nació en un pesebre, olvidando el propósito central de su venida, que es rescatar a la humanidad caída. Cuando ponemos al bebé en el centro, nos olvidamos que ese bebé creció y que murió en una cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. La Navidad no es el recuerdo de un bebé. La Navidad es mirar
la inmerecida bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Su amor salvador, que nos rescata de las garras inmundas del pecado y Satanás para traernos a una vida de libertad, haciéndonos Él, por misericordia, sus hijos. Hoy podemos decir, somos hijos de Dios, por la gracia de Jesucristo. Apreciar la Navidad es entender su significado, reconocer que necesito un Salvador, dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia que no me van a servir en el día del juicio final. No, para nada. Hoy necesito reconocer. Hoy es el día de salvación, como dice la palabra. Solo Jesús es quien nos garantiza esa seguridad de eterna salvación. Lucas 2:9 dice así: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Él ha nacido hoy. La verdadera Navidad hoy es que tú permitas a Jesús, le pidas a Jesús que tenga misericordia de ti para que Él pueda nacer también en tu corazón. Ese es el verdadero pesebre. Ese es el lugar de pobreza. Ese es el lugar necesitado. Ese es el lugar oscuro que necesita la luz de Cristo. Que resplandezca su gloria en el corazón caído, contaminado por el pecado.